Dios les bendiga, hermanos. Les agradecemos que nuevamente estén con nosotros. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Nos da gusto nuevamente poder estar aquí compartiendo la palabra. Pues nos gozamos con el Señor, poder enseñarles esta palabra. Esperamos en Dios que llegue hasta lo más profundo de su corazón, a lo más profundo de mi vida. Lo hacemos con el propósito de que nuestras vidas cada día sean transformadas, que cada día vayamos siendo de menos a más y que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad. Sabemos que el proceso de la iglesia en este caminar es difícil, pero que el Señor, a través de estas enseñanzas que vamos a estar viendo, pues nos quiere llevar a volvernos nuevamente al camino de Dios, a las sendas antiguas, para seguir viviendo conforme a su voluntad. Entonces, pues nos gozamos, hermanos. Gócese usted también con la palabra y reciban un saludo y un fuerte abrazo, hermano pastor. Amén. Pues, nos gozamos, hermanos, con las bendiciones de Dios. Cada día vemos su provisión, vemos su cuidado, vemos, a pesar de todo lo que estamos viviendo, que Él está con nosotros, y la única manera de agradecerle es pues aprendiendo más de Él. Entonces, pues vamos a iniciar, vamos a orar y vamos a pedirle que esta palabra que Él tiene para hoy sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Precioso Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta tarde. Gracias porque nos permites estar aquí y poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas el que hable a la vida de cada uno de nosotros. Abre nuestra mente, Señor. Haznos sensibles a tu palabra. Que el mensaje que tú tienes para esta tarde, para cada uno de nosotros, Señor, sea de bendición y nos anime a vivir conforme a tu palabra. Te lo pido, por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues hoy vamos a ver la siguiente iglesia. Vamos a hablar acerca de la iglesia de Tiatira. Bueno, nuevamente vemos que esta iglesia Tiatira se encontraba ubicada en Asia Menor. Se ubicaba a unos 64 kilómetros de lo que era Pérgamo, de la ciudad de Pérgamo. Eran iglesias que estaban muy cercas. Y bueno, lo que nosotros podemos aprender de esta ciudad y de esta iglesia, bueno, en esta ciudad para ellos era muy importante la industria. Era gente artesana, dedicada a la tintorería, pero lo que más sobresalía en esta ciudad de Tiatira era la confección de ropa. La confección de ropa, la alfarería, la fundición de bronce. Era una ciudad muy próspera, era una ciudad también comercial, muy fuerte, y una ciudad también pues que no estaba sentada, no era el trono de Satanás como lo vemos en la iglesia de Pérgamo, pero sí era un lugar donde también estaban inmiscuidas las profundidades de Satanás. Donde se conocen las profundidades de Satanás. Era una iglesia una ciudad que también que era muy idólatra, que también tenían al dios Apolos, que tenían Artemisa, y al mismo tiempo pues el emperador era como el emperador romano como su dios. Ellos tenían la práctica del ocultismo, el satanismo también era una fuerte influencia. La iglesia de Tiatira, o el nombre de Tiatira, mejor dicho, significa sacrificio continuo. ¿Por qué se le llama sacrificio continuo? Porque era una ciudad tan próspera que siempre estaba con esas ganas de siempre estar festejando a sus dioses, porque pensaban que la manera de seguir teniendo prosperidad y abundancia era honrando a sus dioses. Y ellos hacían, todos los que se dedicaban al comercio, con frecuencia tenían reuniones, y se sentaban a comer juntos. Ahí ellos estaban relacionados, todo esto lo relacionaban con lo religioso, la adoración a los ídolos, pero iba mucho más allá. Ellos, pues tenían unas costumbres muy
muy depravadas también, pero también el ocultismo y todo esto estaba dentro de la iglesia de Tiatira. ¿Algo más, pastor? Pues que ahorita usted mencionaba que era un lugar donde se practicaba el satanismo, ¿no? Sí. Bueno, esto tiene que ver mucho con las religiones paganas. Entonces, acuérdese que ya estudiamos Éfeso y vimos que Éfeso tiene algunas características con Tiatira, pero la diferencia de Éfeso a Tiatira es que Éfeso no aceptó las doctrinas que se estaban dando de los nicolaitas y los rechazó. Y otra de las cosas del significado del nombre de Tiatira, que es sacrificio continuo, es que había mucha herejía. ¿Esto a qué se refiere? Que como había mucho paganismo, entonces se quería mezclar con la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, de esto viene el que hubiera un sacrificio continuo a raíz de que había muchos dioses y constantemente se estaban ofreciendo sacrificios. Sí, y acuérdese que, bueno, que la historia de la iglesia va en una degradación. Si nosotros nos acordamos de la iglesia de Pérgamo, ahí es donde se empiezan, hablábamos de los nicolaitas, donde empezaban las jerarquías, ¿verdad? Donde empiezan a establecerse jerarquías y también donde empieza el nacimiento del catolicismo, donde el emperador Constantino decide mezclar a la política con la religión y empiezan a poner a los gobernantes como sus líderes y empiezan a meter cosas dentro de la iglesia, como lo veíamos en Pérgamo, estas doctrinas de Balaam, ¿verdad? Todavía no estaban tan profundas, pero sí ya estaban introduciendo ciertas herejías dentro de la iglesia, pero al llegar al tiempo de Tiatira ya no solamente era como algo por encima, sino que vemos en la Biblia que nos habla que ya es una doctrina, que pues de alguna manera está ya dentro de la iglesia, y no solamente esto, sino que fue un periodo de mucha oscuridad para la iglesia, que ya no supieron discernir entre lo que era bueno y lo que era malo, y el paganismo entró con mucha fuerza dentro de la iglesia de Tiatira, y empezaron a aceptar las cosas de los jerarcas altos como una ley, que así se tenía que hacer. Fue un tiempo donde la iglesia empezó a ser corrupta con los ritos paganos, a mezclarse con los rituales que les enseñaban. Por ejemplo, ellos tenían que, el día que se le hacía la adoración a un ídolo, todo el mundo tenía que participar de esa comida. Y a la iglesia le decían, bueno, no tiene nada de malo que tú participes de esto. Vas y rezas unos Padres Nuestros y haces esto, y después ya se quita. Es donde se empieza, en este periodo de Tiatira, en este tiempo, se empieza a mezclar más la política con la religión. Y bueno, podemos ver que se empiezan a comer las cosas, a participar en las fiestas que se hacían. Lo podemos ver como hoy en día en algunos estados de la República Mexicana, cuando se hace una fiesta en un pueblo, le llaman la fiesta del Santo Patrono, para que pudiéramos entender un poquito más de cómo lo hacían en Tiatira. Decían, hoy le toca en la casa de tal persona recibir al santo, y esa persona tenía que hacer comida para todo el pueblo. Y todo el pueblo se reúne en esa casa y convivían y primero iban a la misa y daban honor a ese santo, y después venían a la casa de la persona, y él tenía que darles a todas las personas que estaban alrededor la comida. No era difícil para ellos porque era una ciudad muy próspera. Aquí, bueno, lo podemos entender mejor con el 12 de diciembre. El 12 de diciembre, el día de la Guadalupe o la Virgen María, en las procesiones que vemos donde vienen miles de gente, hay mucha gente que les está dando de comer, pero esa comida, ¿en nombre de quién es? En nombre de la Virgen María. Sí. Entonces, algo similar podemos decir que estaba sucediendo aquí, ¿no? Sí. Se ofrecían sacrificios, y lo vemos con la gente de hoy,
que hace promesas o que hace mandas donde dice, yo prometí que cada 12 de diciembre yo voy a hacer 1000 tamales y los voy a repartir con todos los peregrinos, ¿no? Sí. Y vemos que toda la gente que viene a la basílica, pues no sufre, bueno, sí sufre por caminar, ¿no? Pero hay muchísima gente que les está dando comida, agua y todo esto en nombre de la Virgen María. Entonces muchas de estas cosas que se hacían en Tiatira, pues tenía que ver, era muy similar a esto que seguimos viendo, ¿no? Sí, y que bueno, tenían prácticas muy inmorales como la tenían bueno, ahorita que veamos a Jezabel, tenían prácticas muy inmorales y desenfrenadas. Bueno, ahí así como Jezabel metían en los templos a mujeres de la prostitución para que tuvieran relaciones ahí dentro del templo, era lo mismo que hacían ahí en las fiestas de la ciudad de Tiatira. Se juntaban prostitutas dentro de los templos y tenían orgías, adoraban a sus dioses, lo que era Apolos, lo que era Artemisa. Vemos que Artemisa después fue diosa de los efesios, le cambiaron el nombre a Diana de los Efesios, y después a Diana de los Efesios le cambian el nombre de la reina del cielo, y después ya no es la reina del cielo, sino que ahora es María de Guadalupe. Ajá, no es María. Bueno, bueno, aquí hay algo con la Virgen María, que por ejemplo aquí es la Virgen de María o Guadalupe, pero por ejemplo está la Virgen de la Macarena y la Virgen de no sé qué. De Fátima, que son muchas vírgenes, pero incluso cada país creo tiene su virgen, sí, pero es la misma Virgen María, ¿no? Sí. Entonces, con otro nombre, pero sigue siendo la misma. Entonces lo mismo sucede aquí, ¿no? Era la misma Diana o Afrodita o ¿cómo? Artemisa. Artemisa, y seguía siendo la diosa del amor. Sí, entonces como ofrendaban a esta diosa del amor, ellos tenían este tipo de rituales dentro de los templos con tipo de orgías y hacían sacrificios a sus dioses con el propósito de que sus negocios, sus plantaciones, sus familias y todo eso fueran bendecidos. Pues todas estas cosas que ellos practicaban fueron la política de Roma, sus ideas de Roma se fueron o las infiltraron dentro de la iglesia de Tiatira. Fue una iglesia que empezó a contaminarse y que vamos a ir viendo poco a poco lo que el Señor habla a esta iglesia. Y bueno, y para conocer lo que el Señor nos habla de esta iglesia, dimos un poquito de la introducción de lo que se hacía en esta iglesia y de lo que se relacionó o se metió dentro de la iglesia de Tiatira. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2, pastor, por favor. Ya lo tengo. Ajá, del 18 al 29. Sí. Dice, yo conozco y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, amén. Bueno, empezamos en el versículo 18 donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira.
el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Acuérdense que toda carta va dirigida al pastor de la iglesia. Esta carta va dirigida al pastor de Tiatira. Pero acuérdense que el que escribe es Juan, pero el que dicta es Jesucristo. Y el que da, cómo se presenta aquí Jesucristo, cómo se presenta. Él se presenta aquí como Hijo de Dios y el que tiene ojos como llama de fuego, ¿verdad? Él se presenta de una manera diferente que en las otras iglesias que hemos visto. Él aquí se presenta primeramente diciéndole a la iglesia que Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, que aunque no se le tuviera en cuenta o que les está como recordando quién era su Salvador, porque la iglesia ya estaba como que olvidando quién era su Salvador, que de quién había venido la redención, de quién había venido la salvación. La iglesia se le está olvidando que a través de Jesucristo ellos habían sido llamados para vivir una vida diferente. Entonces Jesús les vuelve a recordar que Él es el Hijo de Dios y que a través de Él solamente van a poder tener salvación y vida eterna, que fuera de Él, todos los que estén fuera de Él, no encontrarán salvación. Entonces el Señor nuevamente les está hablando a la iglesia que tienen que rectificar sus caminos, que Él es el verdadero Dios y que a través de Él, el que tienen que seguir su camino. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la iglesia de Tiatira había olvidado ese camino, había olvidado esa verdad y había olvidado muchas cosas. Entonces, nuevamente Jesús le empieza a decir, acuérdate que soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Le dice que tiene como llamas, que tiene ojos como llama de fuego. Esto es que Él se presenta como con una severidad. Él no se presenta, cuando habla de llama de fuego y de pies, ojos como llama de fuego, y dice la palabra del Señor, y pies semejantes al bronce bruñido. Él les está hablando que todo lo ve y que todo lo va a juzgar. Entonces, cuando habla de ojos, es como llama de fuego, es simbólico, no de que Jesús se aparezca con los ojos rojos o así, es simbólico. Pero esta simbología nos quiere hacer ver que Él todo lo ve, que Él todo lo escudriña, que también esos pies de bronce bruñido, bueno, el bronce es una aleación entre dos metales, que es el cobre y el estaño, y forman una mezcla como anaranjada, casi rojiza, y esto significa la justicia de Dios o el juicio de Dios. Él está presentándose como alguien que ve todas las cosas y que está hablando de una manera rigurosa. Cuando habla de una severidad, estamos hablando de ese rigor excesivo al juzgar las faltas y las debilidades con el rigor del cumplimiento de la ley, una norma o una regla, cuando estamos hablando de severidad. Entonces, Jesús está hablándole a esta iglesia de las faltas que estaban ocurriendo dentro de ella, y que esas debilidades que había dentro de esa iglesia, que tenían que tener y entender que tenían que cumplirlas, tenían que cumplir la ley y esa norma o esa regla, y que la iglesia se había olvidado de estas cosas. Quisiera que me ayudara a buscar Salmos 32, 8 y 9, pastor, por favor. Entonces, esto nos quiere dar a entender que todo tiene un significado y todo lo ve, y también simboliza los pies, recordándoles que un día, 32, 8 y 9. Salmo 32. 8 y 9. Okay. ¿Sí? Les recordaba que su ira se avecinaba. Cuando él está diciendo esos pies semejantes al bronce bruñidos, es la ira de Dios que iba a venir sobre ellos. Esto lo vamos a ver más adelante cuando vemos que el Señor les dice, si no se arrepienten, los que están practicando este tipo de cosas, va a venir la ira de Dios sobre ellos. Ajá, entonces, el Señor aquí no se presenta como una manera pasiva o recordándoles su amor, sí recordándoles su amor, pero también recordándoles que Él es juicio, Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor.
dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Sí, bueno, Dios de alguna manera le estaba diciendo, ya he puesto mi mirada sobre ti y sé cómo estás viviendo y sé lo que haces y qué practicas. Y sobre ti voy a fijar mis ojos. Dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que deben ser a lo mejor sujetados a veces para que sepan por dónde deben andar. Él estaba diciendo al Señor, si tú sigues por ese camino, tengo que sujetarte como a un caballo o como a un mulo para enseñarte por dónde debes caminar. Voy a enseñarte de una o de otra manera que no es a derecha, no es a izquierda, sino es en el camino en que debes andar. Entonces, esta iglesia empieza a ser reprendida fuertemente ya, ¿sí? Empieza a ser reprendida por el Señor y por eso Él se presenta de esta manera. ¿Algo más, pastor? Sí, acuérdense que antiguamente no se usaban los apellidos, sino era, por ejemplo, se llama Panchito, hijo de Juan, ¿sí? Entonces era una forma en que se reconocía a la gente, pero cuando Jesús se identifica como el Hijo de Dios, es para que no quede duda de quién es Él o de dónde viene Él, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de iglesias donde había mucho paganismo, entonces ellos tenían la idea de que los dioses a veces bajaban y tenían relaciones sexuales y tenían hijos. Y lo vemos, por ejemplo, con los griegos, ¿no? Que le ponían nombre de Hércules o otros. Ahorita no se me viene en la cabeza alguno, pero Hércules principalmente, que era hijo de Zeus, ¿no? Pero aquí, en la forma en que se presenta Jesucristo como el Hijo de Dios, es que no les quepa la menor duda de quién es el que les está hablando. Es el Hijo de Dios, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en Juan 1:34, que dice así, y puesto que yo lo he visto, testifico que este es el Hijo de Dios. Este era Juan hablando acerca de Jesucristo cuando fue bautizado, y él afirmaba lo que él había visto, ¿no? Que él era el Hijo de Dios. Y luego hay otra cita donde habla acerca de otra de las características, el que tiene ojos como de llama y pies semejantes al bronce bruñido. Y algo que tenemos que tener presente es que Jesucristo todo lo ve. Cuando habla de esos ojos como de llama, como decía la hermana, no se trata de que tuviera llamas en los ojos, sino que acuérdense que la lumbre o la luz disipa toda oscuridad. Entonces Jesucristo ve mucho más allá de lo que nosotros creemos, ¿no? Algo a mí que me llama mucho la atención es con las mamás. A veces mamá no dice nada, pero con la sola mirada ya está diciendo muchísimas cosas, ¿no? Sí. Ya sabemos que si estamos haciendo algo malo y nos está viendo mamá, ya sabemos que no lo debemos de hacer, o sabemos si está enojada, o sabemos si nos va a tocar al ratito, ¿no? Y bueno, pongo este ejemplo sencillo, pero Jesucristo va mucho más allá, hermano, porque a lo mejor a los ojos de la gente usted puede aparentar algo, usted puede decir que está bien delante de Dios, pero el que todo lo ve, al que nada le es oculto, Él sabe muy bien en qué condición estamos. Entonces es esto algo hermoso, porque a veces nosotros decimos, pues si no me ven los hermanos, o me encierro en mi cuarto y yo voy a hacer lo que yo quiera. No se puede, hermano. Usted está vigilado los 365 días del año, las 24 horas, cada segundo por la mirada de Jesucristo. Y la otra parte es cuando dice pies semejante al bronce bruñido. El bronce era una de las cosas que trabajaban en Tiatira, entonces sabía muy bien de lo que estaba hablando, ¿no? Y tenía varios usos. El bronce, también se usaba el bronce como para hacer espejos. Sí. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender es a vernos en Jesucristo.
¿sí? Ahí sale toda imperfección, va a salir todo lo que está mal de cada uno de nosotros. ¿Esto a dónde nos lleva? A la palabra del Señor, que cuando nosotros nos vemos cara a cara con la palabra, vamos a descubrir cuáles son nuestros errores, en qué estamos mal. Entonces, a veces nosotros pensamos que como hacemos las cosas, como estamos viviendo, estamos bien. Pero cuando vamos a la palabra, a la luz de la Biblia, nos vamos a empezar a dar cuenta que muchas de las cosas que hacemos, de la manera en que vivimos, no está bien. Y que Dios es el único que puede mostrarnos cuál es el camino por donde debemos de ir, como tú decías hace un momento. Amén. Sí, y es que Cristo veía la condición de esa iglesia. Entonces, Cristo estaba airado grandemente contra aquella iglesia. Pero pareciera que si nosotros seguimos leyendo ahí en el versículo 19, dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Pareciera que aquí se está contradiciendo el versículo de decir: conozco y sé lo que haces, y que si no te arrepientes voy a venir a ti. Porque si nosotros leemos más adelante que el Señor le dice: si tú no te arrepientes junto con Jezabel y de esas doctrinas que están dentro de esa iglesia, voy a venir a ti y a ella la voy a arrojar en cama, y junto con ella a todos aquellos que están haciendo las cosas incorrectas, y no solamente a ellos, sino también a sus hijos. Entonces pareciera que Dios estaba, que aquí la palabra de Dios está contradiciendo, diciendo de una iglesia que tiene muchas cualidades. Y ciertamente aquí nosotros empezamos a ver como una fragmentación dentro de la iglesia. Si nosotros empezamos a ver, esta iglesia empieza a ver como una iglesia que empieza a ser seducida hacia el mundo, que es la iglesia que se ve. Pero hay una iglesia que no se ve, la iglesia invisible, la iglesia que solamente Dios ve las hermosas cualidades. Y se refiere también a esa iglesia que estaba perseverando en las cosas buenas, y que a pesar de las cosas que vivía en ese momento, era una iglesia que permanecía fiel. Una iglesia que aún en medio de las persecuciones, en medio de los problemas, y que era pasada por situaciones difíciles, su amor aumentaba más por Dios. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, nuestro amor por Dios a veces se afirma más grande, pero hay otros que no. Entonces aquí la iglesia empieza a tener una fragmentación, una división, y Dios empieza a ver la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Entonces estaba hablando de que cuando yo conozco tus obras, pareciera que debiera alabar a esta iglesia. Por todas las cosas buenas. Ciertamente sí, porque nosotros si lo vemos en el versículo 24 y 25, dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga. Entonces también se está refiriendo a esa iglesia que permanecía fiel, pero también a esa iglesia que aparentaba, a esa iglesia que sí trabajaba, que sí se esforzaba, como decía aquí, dice la palabra del Señor aquí, conocía sus obras, que seguía haciendo el servicio de evangelizar, de hacer buenas obras, de caridad, de llevar la palabra del Señor, que conocía su amor, su fe, su servicio, su paciencia, y que trabajaba más que al principio. Pero también conocía que era una iglesia que solamente era una iglesia de apariencias, porque ya se había involucrado dentro de las falsas doctrinas. Si nosotros leemos bien, esta iglesia se está refiriendo ya a una fragmentación de dos tipos de personas, de dos tipos de iglesia, la que se ve y la que no se ve. Y le está diciendo a aquella iglesia que está viviendo una vida de apariencia. Cuando yo buscaba lo que es apariencia, es características que parece poseer una persona, pero en realidad no las tiene. Esa es vivir una apariencia. Ellos aparentaban tener todo esto, pero en realidad no lo tenían. Entonces, Dios estaba en contra de esta iglesia que empezaba a vivir de una manera equivocada. Lo podemos ver como el trigo y la cizaña, ¿verdad? El trigo y la cizaña parecen iguales,
pero al final la cizaña será solamente atada y lanzada al lago de fuego, y el trigo será separado, ¿verdad? Entonces Dios estaba hablándole ya a esta iglesia, a esta fragmentación, pero en sí con ese enojo hacia esa iglesia que vivía de apariencias y que decía tener y hacer y ser, pero no lo era, y a la iglesia que estaba viviendo conforme a todas estas cualidades y conforme al camino del Señor, le dice: yo te conozco, yo te digo que ya no te voy a imponer otra carga, pero lo que tú tienes, reténlo hasta que yo venga. O sea, que era una iglesia que estaba ahí, fiel, pero que ya se veía la diferencia entre lo visible y lo invisible, entre lo verdadero y lo falso. Entonces Dios alaba a la iglesia y le dice: permanece ahí, y a la otra le dice: necesito hacerte entender que si tú no vuelves a mis caminos, vas a tener que pasar por un tiempo de tribulación y un tiempo de situación difícil para que entiendas por dónde debes caminar. ¿Algo más, pastor? Bueno, esa es una perspectiva. La otra, como lo podemos ver, es cuando usted le va a llamar la atención a alguien, ¿no? Sí. Y antes de llamarle la atención, le va a decir: pues eres puntual, si haces tu trabajo, cuando se te encomienda algo, lo haces bien. Aquí le dice: veo tu fe, eres fiel, tienes un buen trabajo, eres paciente. ¿Sí? Y le empieza a decir todas las cosas buenas que había en la iglesia. Incluso hace una diferencia, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor, en esta dice que las obras de ella son mayores que las primeras obras. Y en esta menciona que había amor, ¿no? Amor. Entonces, tenía buenas características, era una iglesia que estaba bien. Pero dentro de lo que estaba bien también había detalles, ¿no? A veces dice: ¿cuánto se necesita para destruir todo lo que has construido en mucho tiempo? Pues con un minuto, ¿no? Sí. A veces haces algo, te equivocas, hablas de una manera errónea y todo lo que tenías atrás lo echaste por tierra, ¿no? Y con un enojo, con un descuido. Entonces, esta es otra de las formas en que podemos ver esto, ¿no? Dios reconocía que era una iglesia que estaba trabajando, que estaba haciendo bien las cosas, pero que en medio de todo eso había descuidado un área de la iglesia, ¿no? A veces esto también sucede hoy en día, que las iglesias se enfocan en una sola área, por ejemplo, en el evangelismo, en la alabanza, en la predicación, en la oración, pero descuidan las otras áreas. Entonces, algo que tenemos que ver aquí es que no podemos dedicarnos solamente a cantar y tocar o a estar estudiando y estudiando, porque las otras áreas son importantes. Entonces, algo que debemos de ver en la iglesia es que debe de haber un balance. Cuando hay un balance, hermano, las cosas se mantienen. ¿Por qué? Porque si usted está dando buen alimento a la iglesia, esto le va a ayudar a que esté atenta a las malas doctrinas. Si usted está adorando a Dios, tiene un buen nivel de adoración, que se está preocupando por el equipo de sonido, que se está preocupando por los instrumentos, ¿esto qué va a llevar? A una mejor calidad en la alabanza y la adoración. El que haya un grupo de oración en la iglesia es muy importante, hermano. A veces le dedicamos más a otras cosas y dejamos a un lado la oración, y es el respaldo lo que nos lleva a permanecer firmes delante de Dios en esa comunión constante. Entonces, cuando nosotros descuidamos alguna área, empieza sutilmente Satanás a hacer su obra de destrucción en la iglesia, ¿no? Lo veíamos en la clase pasada, ¿no? Como con los nicolaitas, con Balaam, ¿no? Quiso destruir al pueblo a través de una maldición, y cada vez que quería maldecir al pueblo, no pudo. Pero entonces la seducción fue a través de las mujeres, que sedujo a los israelitas y los israelitas cayeron. Entonces, cuando nosotros descuidamos alguna área de la vida de la iglesia,
Satanás empieza a hacer su obra de seducción. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Y tristemente, en la iglesia de Tiatira, pues pasó esto, porque vemos que en cada una de las áreas donde debía de estar cuidando su trabajo, lo estaba haciendo bien, pero cuando viene el de tolerar a Jezabel, que es el versículo 20 que ahorita vamos a hablar, vemos que no hizo nada. Simplemente dejó que se dieran las cosas y vio que se estaba haciendo algo malo y no dijo nada. Entonces es ahí donde viene el reclamo de Dios, ¿no? Y que hoy lo podemos ver en nuestro diario vivir como iglesia, que no podemos ser iglesias tolerantes, que no podemos ser iglesias que no le pongamos atención a cada una de las áreas dentro de la iglesia, ¿no? Porque si nosotros nos descuidamos, entonces es ahí donde vienen pues las caídas. Sí. Bueno, pues como vemos, la iglesia de Pérgamo tenía ya, estaba infiltrando esa seducción a través de Balaam, llevándoles las mujeres moabitas y cayeron en infidelidad a Dios, ¿verdad? En pecado. Entonces, aquí ya en la iglesia de Tiatira ya no solamente se está seduciendo, sino que ya dentro de la iglesia está la seducción. Ya está ese líder que los está seduciendo y los está llevando por mal camino. Entonces, esto es lo que nos empieza a decir la palabra del Señor en el versículo 20, donde dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, quiere decir que dentro de la iglesia ya estaba imperando ese liderazgo de seducción, ya estaba la seducción dentro de la iglesia. Entonces, aquí lo menciona como la mujer Jezabel. Jezabel, ¿quién era Jezabel? La Biblia nos habla de Jezabel en el Antiguo Testamento. Esta mujer Jezabel era la esposa del rey Acab y era una mujer profetisa se me fue el nombre de su dios, Balaam, Baal, ¿no? Baal, perdón, me quedé con Baal, es Baal. Ella hacía sacrificios y adoraba a Baal. Esta mujer pues tenía la esposa del rey, y pues hacía cuanto quería. Era una mujer seductora, ¿verdad? Una mujer se puede decir que le gustaba organizar, que le gustaba tener el control de las personas, le gustaba dirigir, le gustaba manipular. Cuando hablamos de manipular, era influir en opiniones y acciones de personas, tratándolas de decir, no, pues así le podemos hacer. Y bueno, ella era una mujer que también se dedicaba a una práctica de brujería, de hechicería. Esta mujer pues tenía todas prácticas de inmoralidades, como ya los mencionábamos hace un momento. En sus prácticas inmorales pues eran desenfrenadas, y hacían lo mismo que en la iglesia de Tiatira, y su argumento era la seducción, era seducir a las gentes. También vemos que en este tiempo, bueno, esta mujer Jezabel que nos dice aquí, algunos piensan que en realidad no era una mujer en sí, sino era el poder de jerarquía que ya de ahí, el líder de esa iglesia, el líder o los líderes que llevaban el control, ¿verdad? O podríamos decir la manifestación de las actitudes de Jezabel, que estamos hablando históricamente, ¿no? El espíritu de Jezabel se estaba moviendo dentro del liderazgo de la iglesia. Que era un liderazgo que solamente quería controlar, que quería dirigir, que quería regular y organizar, pero no llevar hacia el fin de adorar a Dios, sino el propósito de Jezabel en el Antiguo Testamento era seducir a los siervos de Dios para que fueran infieles y adoraran a Baal.
adoraran a este Baal. ¿Algo más, pastor? Pues hablar de Jezabel en este punto es muy interesante porque sí, algo que veíamos es que se puede aplicar desde diferentes perspectivas. Entre ellas es la mujer puede estar en el pastorado, o la mujer puede estar dentro del liderazgo, o por otro lado podemos verlo desde el punto de vista del liderazgo de los que hoy se autonombran profetas y apóstoles y que quieren seducir a la iglesia y llevarla en otra dirección, ¿no? Aquí, como decía nuestra hermana, la idea es que pudiera ser un líder dentro de la iglesia que era un miembro activo que estaba haciendo cosas que no estaban bien, o por el otro lado podría ser la esposa del pastor o la pastora, ¿no? Sí. O una mujer literal que estaba ahí con ese espíritu de Jezabel. Sí. Y lo otro es que sus enseñanzas eran similares a las de Balaam, lo que estábamos diciendo, tratar de seducir a la iglesia, y que vemos también a los nicolaitas también aquí manifestados tratando de ocupar los puestos más altos dentro de la iglesia, ¿no? Y por otro lado, pudiéramos decir que a lo mejor se autonombró profetisa y que quiso poner el desorden en la iglesia, y más bien lo puso porque sí hizo lo que quiso. Sí, aquí el Señor le dice una palabra clave a la iglesia de Tiatira. Le dice que tenía unas pocas cosas contra la iglesia de Tiatira. Era que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, o sea, cuando hablamos de ser profetiza, bueno, estamos hablando de alguien que Dios le habla, bueno, porque si nosotros vemos a los profetas, Dios les hablaba a los profetas y les daba un mensaje para que los llevaran al pueblo de Dios, ¿verdad? A veces iban a ser para alentarlos, a veces era para llamarlos a arrepentimiento y para descubrir su pecado también, para instruir, para redarguirles. Entonces, los profetas eran la voz de Dios hacia el pueblo. Entonces, esta mujer de alguna manera se mencionaba profetiza, y que Dios le hablaba y que Dios le decía, es que esto dice Dios que tienes que hacer, y es que esto es, le dice toleras. Cuando hablamos de la palabra, le dice que toleras, la palabra tolerar es soportar con indulgencia en los demás cosas que nosotros desaprobamos y no decimos nada. O sea, cuando hablamos de indulgencia es como perdón, o sea, soportamos a esas personas que sabemos que están haciendo cosas malas y que no les decimos nada, que lo pasamos por alto. Entonces empezamos a hacer, la iglesia de Tiatira empezó a ser una iglesia permisiva, que toleraba las cosas, que a lo bueno, a lo malo le empezaba a llamar bueno, y a lo bueno le llamaba malo. Entonces, el Señor le dice, tú toleras, y bueno, esta palabra es muy importante, hermano, porque bueno, si nosotros lo podemos ver que la tolerancia, el tolerar las cosas que los demás hacen, o sea, como excusar, es que lo hace porque esto, pensaba yo, a veces nosotros somos tolerantes con nuestros hijos, somos tolerantes con los hermanos, o somos tolerantes con nosotros mismos aún. Por ejemplo, a veces nosotros sabemos que nuestros hijos están viviendo mal, que conocen del Señor y sabemos que no están haciendo lo correcto delante de Dios, y sabemos que se van a fiestas, y sabemos que toman, y sabemos que fuman, y sabemos que ya no quieren venir al templo los domingos, y hay veces decimos, pobrecito, o pobrecita, porque es que trabaja, es que es joven, tiene derecho a hacerlo. Tiene que vivir, tiene que experimentar. Tiene que vivir su vida y tiene que experimentar. Y entonces sabemos que están cometiendo pecado, pero no somos capaces de llamarles la atención por su pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día la juventud, tantito le dices algo y se pone como
como loco, ¿verdad? Y se pone al tú por tú y empieza a decir, déjame vivir mi vida y déjame hacer lo que yo quiera. Y que a veces nosotros nos estamos viendo que a lo mejor están en fornicación, que a lo mejor están en una serie de cosas que no son convenientes para su vida y nosotros no les llamamos la atención y no les decimos nada, pero el día de mañana viene la circunstancia de dolor porque sabemos que a lo mejor tu hijo o tu hija ya salió embarazada o se casó de una manera equivocada con el hombre que no tenía que ser y ahora tiene que pagar las consecuencias de un hombre que a lo mejor no la ama, que la traiciona y viene dolor para la vida del hijo y para la vida de nosotros. Entonces, el tener esas cosas permisivas siempre las queremos excusar, es que pobrecito por esto, porque pues es joven, ¿no? Entonces esas cosas que nosotros vemos, que toleramos, es algo que a Dios no le agrada. El pecado es pecado y nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos que están viviendo mal. A veces por ejemplo, cuando mis hijos, hermanos, pues yo pasé por la edad de tener los hijos en la adolescencia y es una etapa muy difícil, una etapa donde ellos quieren vivir la vida, quieren hacer lo que quieren y muchas veces igual y lo hicieron atrás de mis espaldas, pero cuando yo me enteraba yo les tenía que llamar la atención, para ellos no era algo grato. A veces el decirles ven al culto era... Pues no vas. A veces decimos, no, pues es que él ya está grande, él tiene que aprender a tomar sus decisiones. Pero no, hermanos, nosotros tenemos que ser gente que mientras estén viviendo dentro de nuestra casa, el decir, el día domingo es día del Señor y nosotros tenemos que traerlos. Muchas veces tuve que traer a mis hijos casi a la fuerza. Y los tuve que traer a veces a mi hija, una única vez, la tuve que traer a jalones. Y a veces yo me preguntaba, venía a veces la culpa y decía, Señor, no soy muy exagerada, no soy muy el que tienen que venir a la casa de Dios. Yo le decía, la semana no vas y el día domingo me dices que no vas a ir. ¿De qué vas a alimentarte? ¿De qué vas a vivir? O sea, ¿cómo vas a vivir una vida así? No puedes vivir así. Y entonces... el que yo tuviera que tener a veces esas angustias en mi corazón, decir, Señor, no fui demasiado dura con mis hijos, pero hoy, hermanos, que yo veo a mis hijos sirviendo al Señor, que veo a mis hijos adorando, pues tengo que decir, Señor, no fui demasiado permisiva, a lo mejor fui dura en muchas ocasiones, pero yo sabía que este mundo va a pasar, y que ellos tenían que poner su mirada no en este mundo, sino en las cosas que son eternas. Entonces, a veces somos permisivos con nosotros mismos. Por ejemplo, yo me ponía a pensar, a veces vamos a la tienda y nos dan un cambio de más, ¿no? Y decimos, ¿para qué no se fijó? ¿Verdad? Y nos quedamos con el cambio y somos permisivos, pero sabemos dentro de nosotros que ese cambio no es de nosotros. Aún sea 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, lo que sea, es algo que te dieron de más y que a veces somos permisivos y decimos, ay, ¿para qué no se dio cuenta? ¿Verdad? O cosas así que nosotros mismos sabemos que estamos viviendo mal o que son cosas que no están correctas dentro de la palabra de Dios y que pues nosotros las permitimos aún para nosotros mismos. O vemos hermanos que sabemos que viven toda la semana como el mundo y el día de domingo, o sabemos cómo están viviendo y no somos capaces de ir y no hablar en una manera dura, o porque el Señor te dice, cuando tú llames la atención a alguien, hazlo con mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque nosotros mismos podemos caer, pero sí haciéndole ver que las cosas que está haciendo están mal y que tenemos que llamarles la atención, pero hay veces que nosotros decimos, ay, así es el hermano, yo mejor ya no le digo nada, no me quiero meter en problemas porque si no después, y entonces nos acostumbramos a vivir con ese tipo de cosas. Por ejemplo, si nosotros lo vemos hoy en día en el catolicismo, bueno, se tiene esta costumbre de permitir muchas cosas, con tal de no perder a esos fieles, ¿verdad? A esa gente que es... que puede apoyar a la iglesia y que no pueden dejar a la iglesia sin ese apoyo, entonces les permiten vivir como quieren. Hoy en día podemos ver que las artistas
por ejemplo, Yuri, está Ninel Conde, que se dicen cristianas, ¿verdad? ¿Tampoco? Ajá, Ninel Ninel Conde se dice que ella es cristiana, Yuri se dice que es cristiana, y bueno, no recuerdo cuántos más artistas se dicen que son cristianos, pero sus líderes les dicen, ese es tu trabajo, tú puedes hacerlo. O sea, tú puedes vivir de eso porque ese es tu trabajo, y no es malo porque tú estás viviendo de eso. Entonces sigue viviendo así, sigue trabajando en el mundo así, y no tiene nada de malo. Entonces la gente dice, ay, pues qué bueno, ¿no? Qué padre para mí que sigo ganando dinero, sigo así, y no es malo, estoy delante de Dios, ¿no? Entonces a veces empezamos a tener trabajos que no son gratos para Dios. Por ejemplo, y conocí a una persona que son cristianas, aparentemente, y me decía una de ellas, se me enoja mi hermana, dice, porque se va a trabajar, dice, yo le digo que se busque otro trabajo, pero ella me dice que se va a un antro a trabajar, que no tiene nada de malo, ella solamente va a bailar, y le pagan por bailar con los clientes. Entonces, que no tenía nada de malo que pues ella hiciera este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el que una persona esté trabajando en un antro, el que esté trabajando en una discoteca, porque hoy le llaman antros o discoteca, ¿de qué se va a llenar? O sea, su vida se va a estar contaminando, ¿no? O sea, a veces son trabajos que decimos, pues no importa, no es nada de malo, yo estoy ganando dinero, o sea, yo no lo hago, yo no adoro a la imagen. A lo mejor muchos hacen imágenes, hacen figuras de imágenes y dicen, es mi trabajo, pero ¿qué es lo que está pasando? A mí en una ocasión, nosotros como el negocio de papelería, el día de muertos, se pide mucho adorno de Halloween, de calaveras, de brujas y de todo eso. Entonces, yo conocí muchos cristianos que tenían papelería y que esa es una fecha donde venden todo eso. Sí, las fiestas donde se vende mejor, ¿no? Es donde más se vende. Pero yo decía, es que yo no puedo estar vendiendo eso cuando sé que eso es malo. Entonces, cuando a mí me pasaron la papelería, me dieron con un montón de cosas de Halloween. Y yo me acuerdo que estaba una calavera muy grande, y yo le dije al Señor, para mí esto es un papel con algo implantado ahí, pero sé lo que hay detrás de eso. O sea, ¿cómo le puedo decir al mundo que no busque esto o no adore esto cuando yo estoy siendo participante también? ¿Verdad? Esto es el ser permisivo. Pero cuando yo le pregunté a Dios y le dije, pues dame una respuesta, que esta calavera esté a la mitad, no sé, tirada o algo, y eso voy a entender que tú no quieres que yo lo haga. Y al día, yo me acuerdo que dejé esa calavera, era muy grande en la vitrina, y pues yo estaba como la entrada como de aquí a unos 2 metros. Cuando yo entro a la papelería, esa calavera estaba en la entrada de la puerta, cortada a la mitad. Como le dijiste. Como le dije al Señor. Entonces, desde ahí, hermanos, o sea, esto le estoy hablando de hace muchos años, yo no vendo nada de eso. ¿Por qué? Porque sé que aunque me dé ganancia, es algo que no va conforme, no habla conforme a lo que digo que soy yo. Entonces, ¿cuánta gente dice, pues es que yo puedo hacer imágenes, puedo hacer velas, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro? Y seguir reteniendo porque es tu negocio, es tu trabajo, y que no sea malo. Entonces, esta era la condición de lo que estaba viviendo, o algunos ejemplos de cómo estaba viviendo la iglesia de Tiatira, con esa permisividad, con esa tolerancia a las cosas que se estaban infiltrando, esa tolerancia. ¿Algo más hasta aquí, pastor? Sí, bueno, retomando un poquito de lo que decías al principio, acerca de los hijos, hoy esta nueva sociedad pues está exigiendo sus derechos, ¿no? Las feministas dicen que se les han quitado derechos y que ellas les reclaman, pero y que por ejemplo la sociedad es patriarcal, no matriarcal, pero la realidad es todo lo contrario, y vemos que el padre le ha dejado el lugar a la mamá. ¿Y en qué lo vemos? Lo vemos en que el hijo va y pide permiso, y lo primero que dice papá es, dile a tu mamá.
Si tu mamá dice que sí, entonces sí vas, ¿sí? Y muchas veces otra de las formas en que se pierde el lugar es en... el papá dice no y entonces el hijo va con mamá y le dice, ándale mamá, dile a mi papá que me deje ir. Y va con la mamá y le dice al papá, oye, déjalo ir, que mira, que se quiere ir a una fiesta. Y el papá dice, bueno, que se vaya. ¿Y quién se salió con la suya? El hijo, ¿a través de quién? De la mamá, ¿no? Entonces se da cuenta cómo muchas veces el lugar, porque aquí hay algo bien interesante. La llamada de atención es al pastor de la iglesia. Esta mujer estaba dentro de la iglesia, no ocupaba el primer lugar dentro de la iglesia, sino que esta mujer influía mucho al pastor y el pastor no hacía nada. Y esto sucede mucho en las familias, donde papá dice una cosa, pero mamá dice lo otro, ¿no? Por ahí hay un meme que dice, está un hombre lavando los trastes y dice, yo hago lo que yo quiera. Y por allá se oye que grita la mujer, ¿qué dijiste? Que yo hago lo que yo quiera, que primero voy a lavar los trastes y luego voy a barrer. ¿Sí? Entonces, vemos que la mujer es la que siempre está reclamando sus derechos, pero si nos damos cuenta, la mujer siempre, pues, tiene muchos beneficios, ¿no? No estoy diciendo que es todos los casos, pero sí muchos casos son de esta manera, ¿no? Entonces vemos como a veces el hombre pierde su autoridad por no querer lidiar o no darle la cara a las situaciones. Otro de los casos que vemos con lo que estaba platicando mi hermana es en cuestión de los hijos, de dejarlos que hagan lo que quieran. Y no vemos las consecuencias de que hagan lo que quieran. Y yo he escuchado a muchísimas mamás, a muchos papás que dicen, si yo lo viví, si yo lo hice, ¿por qué mi hijo no lo va a hacer? ¿Por qué no lo va a experimentar? Entonces, es como si darles una carta abierta para que haz lo que tú quieras, vive como tú quieras, pero ya después te compones. Pero ¿qué le da esa certeza a usted de que en esa chance que usted le da para que viva la vida como él quiera, él tenga la oportunidad de ser salvo? Les platicaba hace un tiempo un caso de dos hermanos que se fueron a una fiesta de una familia cristiana y se van a la fiesta y de regreso hay un accidente muy fuerte, muere uno de los hermanos, el otro queda vivo y ahora los papás dicen, no, ya está con Dios, está con Dios. Pero ¿qué le asegura que tuvo el tiempo ese que murió? Porque murió al instante, no crea que fue el accidente, que se lo llevaron al hospital y ahí murió, no. En el momento que fue el accidente, en ese momento murió esta persona. ¿Y qué le da a usted la certeza de que está con Dios? La verdad es que no hay ninguna certeza. No era una fiesta cristiana, era una fiesta del mundo. A veces nosotros vemos o pensamos que nuestros hijos son buenos y que no van a hacer nada malo. Y esto se los estoy diciendo a los cristianos, no a los de afuera, hermano. Este mensaje es para los de adentro, porque decimos, ay, mi hijo es un santo, mi hijo sí va a la iglesia. Y ¿sabe qué? Yo le digo que bueno que jaló a su hija para llevarla a la iglesia, porque gracias a Dios hoy su hija es maestra de niños y está sirviendo en iglesia para gloria y honra del Señor. A lo mejor el que mamá siempre ve a la iglesia, hay que orar, pórtate bien, tú no eres como los demás, parece que es algo molestoso, hermano, pero eso va a traer bendición a la vida de sus hijos. Se lo digo en mi caso, siempre a la edad de 18 años, no crea que toda mi vida me porté bien, andaba medio chueco, pero yo me acuerdo que a una novia yo le dije, a lo mejor ahorita me estoy portando bien mal, digo, pero yo sé que Dios tiene algo conmigo. Y eso, hermano, siempre me detuvo para hacer cosas malas, ¿sí? El que siempre se nos presentó cosas para hacer, pero siempre vino a mi mente lo que mis padres y lo que la iglesia me enseñó. Dios tiene algo contigo. Y aquí estoy, gracias a Dios, hermanos. Entonces, algo que nos está dejando esta lección es, dentro de la familia, es
no es bueno ser permisivo, no es bueno dejar a nuestros hijos a que ellos tomen la decisión. Hoy en día es algo que se está peleando mucho. A los hijos no se les debe de pegar. Los hijos, aún siendo pequeños, hoy ya pueden escoger qué sexo quieren. ¿Sí? Si quieren vestirse de niñas, está bien. Si quieren vestirse de niños, está bien. Eso es lo que está enseñando hoy la sociedad, hermanos. Pero algo que nosotros tenemos que aprender a la luz de la palabra de Dios es: instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Entonces, hermanos, no podemos seguir las corrientes del mundo. No podemos seguir lo que el mundo nos está enseñando. Parece algo bonito. Hoy muchas iglesias están permitiendo, bueno, que no meternos con los homosexuales, no decirles nada, pero la palabra nos lleva a hacerles ver que están equivocados. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado, hermano. Entonces, algo que nosotros tenemos que llevarnos en esta tarde concerniente a la familia es: el hombre tiene que ocupar su lugar, tiene que hacerse responsable. La bendición viene por el hombre, no por la mujer. Y usted, mujer, si le ha quitado el lugar a su marido, regréselo, porque la bendición está en el varón. Acuérdese de esto, hermano. Entonces, si nosotros empezamos a caminar de esta manera y a ser obedientes a la palabra de Dios, usted va a ir en buen camino. Amén. Ahora, en cuestión de la iglesia, algo que tenemos que ver aquí es que este pastor estaba dejando que vinieran doctrinas o entraran enseñanzas, porque dice que Jezabel enseñaba, ¿sí? Estaba dejando que vinieran enseñanzas erróneas y él no hacía nada. ¿Y sabe qué sucede? Muchos como yo, que somos pastores, tenemos el anhelo de tener una iglesia grande, tener una iglesia con muchos miembros, pero mucho de esto conlleva en relajar la doctrina, ¿sí? El ser permisibles. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender en esta tarde, como pastores, como líderes, es apegarnos a la palabra de Dios. No se trata de la cantidad, hermano. Dios nos ha puesto a cada uno en el lugar que debemos de estar. Dios nos ha puesto a la gente que tenemos que pastorear. Esto no quiere decir que yo me conforme a decir, bueno, pues si me dio 20 con 20. No, Dios nos manda a trabajar, a que hagamos la obra que Él nos ha mandado a hacer. ¿Sí? Y Dios va a hacer que crezca el trabajo de uno. Pero a donde lo quiero llevar es que muchas iglesias hoy en día han permitido cosas del mundo que piensan que están bien y que no está bien, hermano. Y que esto nos lleva a desviarnos, ¿sí? A llevar a la iglesia. Y esto es algo muy fuerte. Y yo lo veo desde mi punto de vista como pastor. Esto es una responsabilidad muy grande, hermano. El que usted se desvíe. Por ejemplo, hoy vemos que el pañuelito, que el aceitito, que habla en lenguas. Fíjese, hace unos días me dio mucha tristeza porque vi a una hermana que asistía, que estuvo un tiempo en la iglesia, no era miembro, pero sí estuvo viniendo, y vi que en la iglesia donde están trabajando invitaron a alguien a predicar. El chiste es que estaba predicando este joven y en un momento, ya cuando va a culminar su sermón, empieza a decirle a la gente: usted tiene que recibir el Espíritu Santo, empiece a hablar en lenguas, y si no sabe lenguas, pues lo que le salga de los labios, si quiere nada más diga la, y sí, y Dios le va a bendecir. En ninguna parte de la Biblia nos enseña que esta es la manera para ser llenos del Espíritu Santo. Y muchos permiten esto con tal de ver iglesias grandes. Sí, vemos que la gente está buscando que siempre le estén endulzando el oído, ¿sí? Que siempre les estén diciendo cosas para que digan: sí, aquí sí me quieren, aquí sí voy a crecer, porque solamente está escuchando: venga y Dios le va a bendecir, haga pacto con Dios, pacte con Dios y Dios le va a abrir las ventanas de los cielos. En ninguna parte de la Biblia nos enseña que nosotros pactemos con Dios y que Dios va a darnos un carro o nos va a dar una casa. Dios no está interesado en esas cosas, hermanos. Y esto es lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Dejaron que esta mujer les endulzara el oído y que les dijera: ustedes van a tener los mejores lugares, o lo que ustedes hacen no es tan malo si no se olvidan de Dios.
¿sí? Entonces vemos que esto se ha infiltrado en la iglesia, hermanos, y que hay cosas que decimos no es tan malo, pero la palabra de Dios nos está enseñando en esta tarde que tenemos que ser radicales en estas cuestiones, hermanos. Si queremos que verdaderamente la iglesia que estamos pastoreando, que estamos liderando, llegue a la presencia de Dios, nosotros tenemos que comprometernos con predicar la palabra, solamente la palabra, no sus patoaventuras, no lo que escuchó de otro lado, sino que usted se meta la palabra de Dios. Dios es el que le va a dar el mensaje. Entonces, si usted lo hace de esta manera, usted va a ser bendecido realmente, hermano. Entonces, por ese lado, creo que es muy importante que tengamos cuidado en la doctrina, que no cualquiera puede ocupar un lugar, hermano. No porque, esta es otra de las cosas que platicábamos hace un rato, que no venga a la iglesia alguien que porque diezma, usted lo deje que haga lo que quiera. Que usted está viendo que está en pecado y usted no le diga nada, ¿sí? Que diezma muy bien y que le dé la preferencia a él, que mejor enseñe a él. Mire, hay hermanos que trabajan en la iglesia sin siquiera pensar en ganar algo, lo hacen de corazón, no ven el servir a Dios como una ganancia, que voy a recibir de ganancia. Sino al contrario, hay gente, hermanos, que pone su dinero, pone su tiempo, pone su esfuerzo por servir al Señor. Y muchas veces porque alguien trae su diezmo o porque es una persona pudiente, le queremos dar preferencia. Pero algo que nos debe de enseñar esta tarde, esta palabra, hermanos, es que nosotros no debemos de estar viendo una ganancia dentro de la iglesia económica, sino debe de ser esto algo por amor, hermano. Que usted vea que el trabajar por Dios no es por una ganancia terrenal, sino por una ganancia celestial. Y si usted lo empieza a ver de esta manera, usted va a hacer las cosas con amor, con pasión. Pero si siempre está esperando recibir algo a cambio, se está equivocando. ¿Sí? Algo que usted tiene que aprender en esta tarde es que Dios veía que era una iglesia esforzada, una iglesia trabajadora, pero que descuidaba ciertas áreas de la vida de la iglesia. Entonces, lo que estamos viendo en esta tarde es una iglesia que debía de vivir conforme a la palabra de Dios. Y bueno, y esta iglesia dejó de vivir conforme a la palabra de Dios, porque si nosotros vemos lo que nos dice aquí en Tiatira, en la iglesia de Tiatira, que esta mujer Jezabel tenía dos doctrinas, o sea, esta clase de enseñanza, dice, ya no era una doctrina ya era una enseñanza, era algo que se estaba haciendo dentro ya de la iglesia, y uno era lo que nos acaba de compartir el pastor. El fornicar era pues al ser infieles a Dios a través de falsas enseñanzas, y la iglesia se dejó seducir porque fue una iglesia que dejó de leer la palabra de Dios. Así y dejó de ser guiada por el Espíritu Santo. Cuando dice que otra de las cosas que enseñaba era a comer cosas sacrificadas a los ídolos, entonces ya vimos la historia que ellos hacían sus banquetes y les decían, no pasa nada si tú comes de lo sacrificado a los ídolos. El Señor, claro, decía, el ídolo no es nada en sí, pero lo que sacrifican a los ídolos lo sacrifican a los demonios. Entonces no te puedes hacer participante en comer de la mesa del Señor y en el comer de la mesa de los demonios. Entonces Dios quería que su vida fuera santificada. Entonces, ¿cómo nos santificamos? A través de su palabra. Entonces, cuando dice que esta Jezabel les enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos, la palabra comer era que ellos estaban ya disfrutando algo inmundo. Cuando hablamos de sacrificado a los ídolos es algo inmundo, algo impuro, algo que no da provecho, que ya está contaminado. Entonces, la iglesia ya no se estaba nutriendo de la palabra, sino estaba alimentándose de cosas que no le daban esa llenura de vida espiritual, y la estaba llevando hacia el mundo y hacer cosas que no eran correctas. Acuérdense que en ese tiempo, como ya se empezó a infiltrar el catolicismo más y los liderazgos dentro de la iglesia de Tiatira, la Biblia o la palabra del Señor se empezó a dejar de leer. De hecho, ya no se les permitía leer la palabra, sino que, la palabra era escrita en latín y las misas se daban en latín,
y hasta que esto duró hasta el tiempo de la Reforma, hasta que Martín Lutero se da cuenta y empieza a leer la Biblia a escondidas y se da cuenta que todo lo que les enseñaban dentro de la iglesia era incorrecto, que él no tenía que pagar por indulgencias porque el pago de nuestro pecado ya había sido pagado por Jesucristo en una cruz del Calvario. Él se daba cuenta que no tenías que hacer rezos para sacar a tus familiares del purgatorio, sino que él se daba cuenta que había un cielo y que había un infierno, y que el que había muerto sin Cristo iba a un lugar de tormento, y el que había muerto con Jesucristo iba a la presencia del Señor. Y ahí en ese tiempo se hace una reforma, pero mientras en el tiempo de Tiatira la iglesia deja de estar leyendo la palabra de Dios y empieza a comer cosas que no les son provechosas, alimentarse de lo que esta mujer decía, porque acuérdese que se daba el nombre de ser profetisa. Entonces una mujer que aparentemente Dios le hablaba y que era el mensaje que Dios traía para esa iglesia y que la gente lo creía, porque es profeta, entonces lo que ella dice, como Dios le habla a los profetas, lo que ella dice, bueno, pues es algo que tiene para nosotros. Y la iglesia empezó a caer en el error por no estar viviendo leyendo las Sagradas Escrituras. Es lo mismo que hoy, hermano. Mire, hoy en día lo único que se está infiltrando dentro de las iglesias es confesión positiva, es decláralo, confiésalo, tenlo en tu mente y lo obtendrás. El obtener las cosas. Bueno, ahorita que decías eso de tenlo en la mente, esto es metafísica. Nada que ver con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Están infiltrando la metafísica, están infiltrando la psicología, están metiendo cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Entonces, hoy en día, hermanos, uno de los peores errores que nosotros como predicadores o como pastores, como líderes, es no ser gente que esté escudriñando las Sagradas Escrituras. Hoy en día, hermanos, podemos ver muchos predicadores con un conocimiento que usted dice, wow, qué conocimiento. Sabe de todo cuanto tú le preguntes, él sabe. Y te dan una explicación perfecta de las cosas. Pero si usted lo ve, nada le habla de palabra de Dios. Le da mucho conocimiento. Le da mucha palabra, y el Señor dice que el conocimiento mata, y la palabra dice, que dice la palabra del Señor que el conocimiento envanece y la letra mata, y que hay muchos que se pretenden hacer sabios y se hacen necios. Entonces, gente que hoy en día, hermanos, se para en un altar y ni siquiera abre la Biblia, ni siquiera le da un versículo para meditar en él. Ni siquiera oran para empezar o para terminar. Usted va a decir, eso es religiosidad o una liturgia, ¿no? De esto y lo otro. Pero nosotros tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo para ser guiados por Él. Y hay gente que se para en el altar y le da una serie de conocimientos de todo lo que usted quiera, pero no le menciona un versículo de la palabra. Hay gente que se para en los altares, y hoy con esta tecnología, bueno, ponen diapositivas y ponen un montón de información que agarran del internet, lo pegan en las diapositivas y las leen, y ponen referencias de citas bíblicas, pero cuando llegan a las referencias de las citas bíblicas dicen, bueno, aquí están unas referencias, léanlo en su casa para no detenernos y para no perder tiempo. Pero ya le leyó todo lo que había de información, todo lo que había él sacado del internet. Hoy tenemos el internet una arma de doble filo. Podemos usarlo así, hermanos. Es muy bueno el internet porque hoy a través de él nosotros podemos sacar muchísima información, tener acceso a mucho conocimiento, pero hay veces que ya como predicadores o como maestros, muchos ya no están yendo a la palabra, sino lo que están viendo ahí, eso lo agarran y dicen, esto está bien, esto lo vamos a leer y ya está bien, pero la palabra, que es la palabra, esta base, hermanos, la han dejado a un lado. La gente que a lo mejor escribió ahí un mensaje fue gente que a lo mejor se metió en intimidad con Dios, buscó la guianza del Espíritu Santo y pudo poner ese mensaje hermoso que muchos a lo mejor solamente lo leen
y ahora han dejado de ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, hermanos, un versículo, Él te dice y te abre el entendimiento para que conozcas su profundidad de Él. Y conozcas el pensamiento de Dios y el deseo de Dios para tu vida y para mi vida. En esta iglesia se estaba conociendo la profundidad de Satanás. Así es. Los conocimientos de la seducción de Satanás para apartar a la gente de la palabra y que viviera un evangelio a medias, ¿verdad? Entonces, hoy en día, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos gente que medite en la palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esto de comer cosas sacrificadas a los ídolos es este alimento que no tiene provecho. Pero el Señor le decía, como le decía a la iglesia de Pérgamo, yo soy el maná, ese pan del cielo, ese pan que te va a saciar en todo momento. Pero hoy la iglesia ya no lee la Biblia. Hoy la iglesia solamente lo que le dijeron, con eso se conforma. Yo siempre les digo, hermanos, ¿y cómo saben que lo que yo les estoy diciendo es verdad? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que yo no los estoy engañando? ¿Cómo saben que lo que yo les digo no es mentira? Porque muchos de ustedes escudriñan la palabra del Señor y se dan cuenta de la palabra del Señor. Pero si usted no lo lee, nos quedamos con lo que nos dijeron. Y se me venía un ejemplo en la mañana o en la noche, que a veces, de tanto que lo oímos, es que como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿En qué parte, no, de la Biblia lo dice? Entonces, como ya lo oyeron de alguien, dice, es que así dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Pero ¿sabe que la Biblia no lo dice? No, y que esto es un dicho católico, hermana. Eso es de los católicos, que lo dicen seguido. Sí, entonces, ¿sabe que la Biblia dice esfuérzate y sé valiente? Y no temas ni desmayes. Y que este libro de la vida no sea, este libro de la ley no se aparte ni de a derecha ni izquierda, y que de día y de noche meditarás en él. Y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas enseñanzas era de Jezabel, era apartar a la iglesia del verdadero alimento, de la verdadera palabra, y entonces era presa fácil para introducir su infidelidad y su herejía, porque era un pueblo que pereció porque le faltó conocimiento, porque se olvidó del autor y dador de la vida. Así ¿Algo más, pastor? Sí, bueno, algo que mencionaba la hermana acerca de Roma o de la Iglesia Católica. Acuérdese que estas 7 iglesias se dividen también en periodos. ¿Sí? Éfeso es el periodo apostólico del año 33 al año 100, desde el Pentecostés hasta Juan. Esmirna es del periodo de persecución del año 100 al 313 después de Cristo, desde Juan hasta Constantino. Pérgamo, el periodo de Constantino, del 313 al 590 después de Cristo, desde Constantino hasta Gregorio. Tiatira, Roma papal, del 590 a 1517, desde Gregorio hasta Lutero. Sardis, periodo de la Reforma, de 1590 a 1790, desde Lucero hasta Carey. Filadelfia, movimiento misionero moderno, de 1792 a 1914 después de Cristo, de Corey al rapto. La Odisea, periodo de apostasía, de 1914 a la parusia o el arrebatamiento, de la Primera Guerra Mundial hasta el arrebatamiento. Ahora, ¿qué sucede en el periodo papal o de Roma? Hay varias cosas que se empezaron a hacer. Fíjese, en el 1414 después de Cristo se le prohíbe a la gente participar de la copa durante la comunión. En 1939 se decreta la doctrina del purgatorio. En 1939 se confirma la doctrina de los 7 sacramentos. En 1508 se aprueba el Ave María. En 1534 se funda la Orden de los Jesuitas. En 1545 se le otorga a la tradición la misma autoridad que la Biblia. Acuérdese que ahora dicen que la Iglesia
O sea, tiene más voz la iglesia que la palabra. En 1546 se agregan a la Biblia los libros apócrifos. En 1854, Inmaculada Concepción de María, la Santísima Virgen. En 1870 se declara la inhabilidad del Papa. En 1950, Asunción de la Virgen María. En 1665 se proclama María Madre de la Iglesia. ¿Sí? Y todo esto es la seducción de Jezabel. Ellos dejaron entrar en este periodo falsas doctrinas, hermano. Nada de lo que les acabo de mencionar es bíblico. ¿Sí? Entonces, esto es algo que tenemos que tener presente, hermanos. Que hoy en día en la iglesia cristiana o la iglesia evangélica pentecostés, está sucediendo lo mismo, hermano. Cosas que no deben de estar, están sucediendo. Ahorita algunas de las que mencionaba la hermana, ¿no? Y que, por ejemplo, hay muchos cristianos que se van a hacer una limpia y luego vienen a la iglesia a dar gracias a Dios. O andan de iglesia en iglesia picando en todos lados y como ven cosas que les gustaron de este lado, ahora quieren que en la iglesia donde ellos se reúnen, ahí también se hagan. ¿Sí? Que van a pare de reír y ya se compraron su botellita, ya se compraron su rosita, ya tienen su palmita atrás de la puerta. Sí, porque no solamente los católicos lo hacen, sino también ahora los de Pare de Sufrir se ponen su palmita ahí atrás de la puerta. Y sabe que todo eso es hechicería, es brujería, hermano. Y nosotros estamos diciendo, ay, ¿qué tiene de malo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque como que esto nos hace más fácil la vida, hermano. Y algo que nosotros tenemos que aprender es que toda nuestra confianza la debemos de poner en Dios. Entonces, esto es algo que usted debe de tener presente, hermano, en su diario vivir. ¿Sí? Amén. Entonces vemos, hermanos, que en este tiempo de Tiatira el cristianismo se hizo completamente al catolicismo. Uh-huh. Se infiltraron todo lo que nos acaba de decir el pastor, pero también se introdujeron esas costumbres de bautizos, confirmaciones, mandas, penitencias, purgatorio, imágenes, el primer papa que fue Bonifacio, el celibato, el agua bendita, canonizar a los santos, ¿verdad? Que habían ya muerto, ¿verdad? Las indulgencias, los rosarios, la Inquisición, y podemos estar mencionando. Entonces, durante todo ese periodo, la iglesia estuvo en una oscuridad total, hasta que llega el tiempo de la Reforma, que después lo vamos a ver, y se hace un cambio y empiezan a salir todas esas gentes que se dieron cuenta que vivieron engañadas, que vivieron en la oscuridad por mucho tiempo. O que a lo mejor... quiero pensar, hubo mucha gente que tenía el conocimiento y que sabía que lo que se estaba haciendo estaba mal, pero por conveniencia lo dejaron, ¿sí? Vean la iglesia más rica en este momento, la iglesia católica. Vean a los padres que digamos, es que ellos no tienen posesión, son ricos, hermanos. Usted ve a los padres y son ricos. Pues, sí, pues fue lo que pasó con lo que el Señor estaba diciendo, lo toleras. O sea, fue la iglesia que ya se hizo tolerante a todo esto, se acomodó a eso, ¿verdad? Al decir, ya no hay persecución, ya si vivo así no me va a pasar nada, no pierdo trabajo, no pierdo esto. Y sabía que estaba mal, porque muchos de ellos, como dice la palabra, no estaban a oscuras, o sea, lo sabían. Muchos de ellos sí negaron aún, porque dice el Señor, tú sigues así, no, como nos decía la palabra del Señor, tú sigues permaneciendo en la verdadera doctrina, cuando les dice el Señor,
En cuanto a tú, dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que se llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Entonces, si hubo una iglesia, un remanente que permaneció ahí, es a lo que te dije, que empezó a haber una fragmentación ya del verdadero, de la iglesia que se veía y la iglesia que no se veía. Entonces, muchos quizás se quedaron ya ahí, muchos ya no salieron, conocieron las profundidades de Satanás y les gustó. Ajá. Pues y que hasta la fecha muchos siguen en ese rol. No, y ahorita estaba pensando, bueno, ahorita mencionamos una lista de todo lo que se ha hecho la iglesia, pero están sucediendo todavía cosas. Por ejemplo, ahorita la pederastía, cuántos padres abusadores, y lo están aceptando, padres homosexuales los están aceptando, ¿sí? Y miren, no quiero solamente decir la iglesia católica, en todas, hermano, ¿sí? Ahí están los luteranos, que ahora hay pastores homosexuales o lesbianas, ¿sí? Y pareciera ser que es algo normal y que nos estamos acostumbrando. Pero algo que usted tiene que tener presente es que la palabra de Dios no aprueba eso. Otra de las cosas que está haciendo hoy en día la Iglesia Católica es el ecumenismo, el unificar todas las religiones, hacer una sola religión. Entonces, si se da cuenta, nos está llevando paso a paso a aceptar al anticristo. ¿Sí? Que cuando Él venga, todo esté preparado de tal manera que no nos sorprendamos, que estemos así como ovejitas donde nos lleven, ahí vamos a ir todos, ¿sí? Pero es aquí donde dice el remanente, la hermana, ¿no? Y los que estamos entendiendo la palabra de Dios, los que estamos viendo todas estas cosas, que nos mantengamos firmes en la palabra del Señor, que vivamos conforme a la palabra, hermanos, que si usted ve algo, no se quede callado, porque esto es lo terrible, que a veces usted está viendo que algo se está haciendo mal y no dice nada. Dentro de su familia sabe que están actuando mal y no les dice nada. Ya saben ellos, ya también conocen, dicen algunos. Ve en la iglesia que algún hermano no está haciendo las cosas como debe de ser, no dice nada. Y lo que nos está enseñando la palabra en esta tarde, hermanos, es, si lo está viendo, si Dios le está poniendo en su corazón, no se quede con eso, ¿sí? Hablando un poquito de los profetas, a veces, hoy en día hay gente que dice, recibí un mensaje de Dios, pero no dice nada, o lo acomoda para que la gente esté contenta, ¿sí? O dicen como Balaam, que tenía que maldecir al pueblo y lo bendecía, pero en su corazón no estaba bendecir al pueblo, ¿sí? En su corazón estaba destruir al pueblo de Israel. Entonces se da cuenta cómo hay mucha gente dentro de la iglesia que a veces las dejamos que hagan lo que quieran y que no hacemos lo que lo que la palabra de Dios nos está ordenando. El que usted sea ese remanente lo está llevando a ser más todavía, hermano, a ser una persona que esté atenta a todo lo que usted escucha. ¿Sí? Que si usted escucha algo que no le parece, vaya a la palabra de Dios, investigue, y si no está en la palabra de Dios, usted se lo tiene que decir. Amén. Amén. Bueno, pastor, pues no sé, ya nos tardamos, falta muchísimo todavía. Esta iglesia está muy, todavía tiene mucha enseñanza. No sé, le seguimos o lo dejamos para la próxima semana, porque todavía pues nos quedamos en el versículo 21. En el 20 nos quedamos. Y todavía falta hablar de un tema que les decía al principio, el liderazgo de las mujeres. Pues si quieren lo dejamos aquí y la próxima semana les seguimos. Sí, todavía tenemos que hablar lo que el Señor va a hacer hace con esta iglesia, muchas cosas que nos van a traer mucha enseñanza a nuestra vida, hermanos. De veras, el tocar estos temas, esta iglesia es para hacer una reflexión, por qué camino queremos andar. Si queremos que el Señor nos sujete como un cabestro, como al burro o al caballo, o andamos en una libertad, pero Dios, a final de cuentas, hermanos, aunque pareciera algo duro que a veces va a tratar con la familia,
y con nosotros mismos, algo duro, pero al final es con el propósito de que nos salvemos, Amén. de que nuestra vida se vuelva a Él y nos volvamos a su camino, hermanos. El tiempo está a nada de que se toque esa trompeta y vayamos al encuentro con Jesucristo. El camino está preparado ya para el surgimiento del anticristo. Dios, hermanos, nos está dando, si usted lo puede ver así, la última oportunidad de volvernos a Él. Hermanos, es el tiempo de que la iglesia escuchemos su voz, de que la iglesia apartemos nuestra vida de todo pecado, de toda inmundicia, y seamos gente que viva conforme a la palabra de Dios, que no nos movamos ni a derecha ni a izquierda, que no nos dejemos mover por la corriente de que hoy quieren unificar todo, una sola religión, una sola familia, una sola ideología, un solo género, cosas que nos están metiendo en la cabeza, y lo peor, a nuestros hijos, enseñándoles que desde pequeños, aquí es donde dice el Señor, imagínense a qué profundidad Satanás quiere entrar con nuestros hijos. El Señor nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Y Satanás quiere instruir al niño desde pequeño a vivir sus profundidades a través de sus líderes corruptos, líderes sin entendimiento, que están reprobados conforme a la fe y que llevan a esas personas cautivas, y que son enseñadas por cualquier doctrina, por cualquier viento de doctrina, llevados de aquí para allá, porque no son gente que se afirma en la palabra del Señor. Entonces, hoy vemos que el no tener conocimiento de la palabra del Señor nos va a hacer escuchar cualquier doctrina que nos va a llevar a perder. Ahorita que mencionas eso, mire cómo está el mundo, hermano. En lo secular, la iglesia no puede enseñar, pero hoy el adoctrinamiento de la ideología de género hoy se está introduciendo en las escuelas. Hoy van transexuales a la escuela a contar cuentos, a enseñarles a los niños que no es malo tener preferencias sexuales, ¿sí? Entonces, vea cómo las cosas se están acomodando para que esto se convierta en una Sodoma y Gomorra mundial, hermano. Sí. O sea, vemos que fue devastadas estas ciudades por el pecado tan grande que había. Pero esto ahora lo quieren llevar no a una ciudad, sino a todo el mundo. Entonces, tenemos que mantenernos firmes. Ahorita no lo estamos viendo tanto porque nuestros hijos están en la casa, pero deje que regresen a la escuela y va a ver. De hecho, escuchaba una noticia que en algunos, no me acuerdo bien qué país, quieren establecer ya una ley donde la religión, el Estado, tenga derecho a influenciar en la educación de los hijos. Entonces... no, apenas lo acaban de aceptar esta ley aquí en México. Uh-huh. Ahora, si por ejemplo usted quiere hablarle a un homosexual pues llevarlo a los pies de Cristo, lo pueden meter a la cárcel, ¿no? Entonces los psicólogos, los pastores, los terapeutas tienen prohibido influenciar o aconsejar a un homosexual para que deje ese estilo de vida. No, pero a la ley que te digo es ya que se les empiece a dar este tipo de enseñanza a los hijos, no de que tú les digas a tu hijo, eso no está bien, la Biblia dice esto, ajá, sino que ahora ya el Estado va a tener como derecho de decirle a tus hijos, es que ahora eres lesbiana, eres esto, eres lo otro, y o sea, es una ley que apenas escuché y se me hizo así como que dije, y muchos estaban en contra de que de hecho esto ya se está, o sea, por ejemplo, en las escuelas ya se está dando material donde a los niños se les enseña que, por ejemplo, hay relaciones heterogéneas, pero también hay homosexuales, hay lesbianas, y a darles toda la lista de todo lo del LGTT. Y los tipos de familia. Ajá, sí, los tipos de familia y todo eso.
Sí, yo siempre que a mi hija le digo, mire, esto dice la escuela, pero la Biblia dice varón y hembra los creó Dios. No. Esto dice la escuela, pero la Biblia dice esto. Esto es lo que nosotros debemos hacer, instruir a nuestros hijos, pero ¿cómo los vamos a instruir si no tenemos el conocimiento de su palabra? Los invitamos, hermanos, a que estemos escudriñando las Sagradas Escrituras. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos en los que se nos ha apartado de la casa del Señor, donde veníamos a refrescarnos, a tomar fuerzas, y hoy, hermanos, estamos viviendo una escasez, viviendo un apagamiento espiritual, un enfriamiento espiritual, y pues nosotros estamos aquí, hermanos, para alentarlos a que sigan adelante, no desmayen, sigamos hasta el final y que podamos decir, hemos terminado la carrera y nos está esperando la corona de la vida. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, y seguiremos la próxima semana con Teatira. Amén. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites conocer tu palabra, Señor. Gracias porque nos permitiste hoy conocer no las profundidades de Satanás, sino tu profundidad, Señor. Esa palabra que lleva a una paz, a una fuerza, a darnos vida, a darnos esperanza, a saber que el Hijo de Dios está con nosotros y que Él todo lo ve, pero que también Él estará con aquellos que permanecen fieles, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser esa iglesia que conozca más y más de ti, que conozcamos más de tu palabra, no solamente palabrería, no solamente conocimiento que envanece, Señor, sino una palabra que edifique, que levante, que fortalezca. Y que como iglesia podamos tener la unción de tu Santo Espíritu, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu, porque Él es el único que nos puede llevar a toda verdad. Bendice a mis hermanos en donde quiera que estén en sus casas, bendícelos, provéeles lo que les hace falta, llénalos de tu paz, aquellos que estén en angustia, toma su fe, Señor, para que ellos se fortalezcan en ti. Pon tu mano en aquel que esté enfermo, en aquel que esté triste, y pon tu sanidad en ellos. Te lo pido, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Compartan.